Bueno, continuamos entonces con el segundo punto del tema 7, que es cadenas. O sea, vamos a ver un tipo de dato estructurado que se llama cadenas. Una cadena o string. Una cadena de caracteres se define como un conjunto ordenado de caracteres, letras, números, signo de puntuación, espacio en blanco, etc. Por ejemplo, una dirección, 9 de julio 1449, el porcentaje, un porcentaje, en este caso el porcentaje del IVA, un apellido y nombre como Alan Turing. Bueno, esos serían ejemplos de variables de tipo cadena. ¿Cómo se declara una cadena en C? Dado que C no tiene predefinido el tipo cadena como en otros lenguajes, la variable de tipo cadena se declara con el tipo char. Como vemos acá, char, el identificador, o sea, el nombre de la variable, y entre corchetes la longitud máxima de la cadena de caracteres. Por ejemplo, definimos una variable nombre de 30 elementos, o sea, va a tener como máximo 30 caracteres, y con char estamos indicando que es una cadena de caracteres. Bueno, una cuestión importante es en las cadenas que se caracteriza porque tiene una marca de fin de cadena, el carácter null o /0. En este gráfico estamos comparando un arreglo de caracteres y una cadena. Los arreglos que vamos a ver a continuación pueden ser de una dimensión, de 2 dimensiones o más. En este caso, este es un arreglo unidimensional, o sea, es un vector que tiene 8 elementos. En estos 8 elementos, que se muestran las posiciones desde 0 hasta 7, contiene el nombre Mariana. Fíjense que Mariana son 5 elementos, 5 caracteres. En ese caso, el último elemento del vector queda vacío. En tanto que en el siguiente gráfico se trata de una cadena. Una cadena también con 8 elementos que comienzan desde la posición 0 hasta la posición 7. Fíjense que en esta cadena todas las celdas están ocupadas porque las 7 primeras posiciones corresponden al nombre Mariana y el último al carácter que indica el fin de la cadena. Bueno, un ejemplo de cadena en código C. En este código definimos una variable nombre de tipo cadena con 20 elementos. Se pide el ingreso por teclado. Para eso se ocupa la instrucción scanf, donde fíjense lo que van a notar ahí es que indicamos el nombre de la variable, pero indicamos un cambio en el especificador. El especificador indica el tipo de dato que va a ingresar. En este caso, el tipo de dato es string. Igualmente, en el printf, cuando se muestra el nombre de la variable ingresado, el especificador también es %s. Bueno, entonces lo primero que tenemos que notar es que cambia el especificador en las instrucciones de entrada-salida. Para la manipulación de las cadenas tenemos que usar la biblioteca stringh. El archivo cabecera stdio también soporta entrada-salida de cadena, con lo cual no tenemos que colocar específicamente stringh. Bueno, estas son algunas de las funciones de manejo de cadenas con la biblioteca stringh. lstrcopy, o sea, copia una cadena de caracteres en otra destino. strcat concatena, o sea, junta 2 cadenas, copiando una a continuación de la otra. La strcmp de comparación, compara elementos de 2 cadenas y devuelve 3 valores posibles. 0 si las cadenas son iguales, un número negativo si la cadena 1 es menor que la cadena 2 y un número positivo si es mayor. Y la función strlen devuelve la longitud de la cadena, es decir, la cantidad de elementos que tiene la cadena sin contar el carácter nulo. Veamos algunos ejemplos.
Copia de la cadena. Esta sería prácticamente la función de asignación que tiene C. En este caso, la función tiene como parámetro una cadena origen y una cadena destino. O sea, la cadena origen se reemplaza en la cadena destino. La cadena destino es la cadena a la que se le da valor. Actúa entonces como sentencia de asignación que evalúa la cadena origen y se almacena en la variable de cadena destino. Esta asignación es destructiva, o sea, si destino tenía algo, va a ser reemplazado por lo que tiene la cadena origen. Acá vemos un ejemplo. En este código, están resaltadas las cosas que son nuevas, como por ejemplo incluir la librería de string-h. Se definen dos cadenas, una cadena 1 y una cadena 2, que se inicializan con valores, o sea, la inicialización se realiza colocando los caracteres entre comillas. Entonces la cadena 1 se le asigna el valor inicial hola y a la cadena 2 se le asigna el valor inicial hola de nuevo. A continuación se muestra el valor de la cadena 1 y la cadena 2 con un printf. Luego se ejecuta la función de copiar cadena 2 en cadena 1. Entonces, a continuación, se muestra el valor de la cadena 1. ¿Y a ustedes qué les parece que es el valor que deberíamos obtener? O sea, que cadena 1 tenía el valor inicial hola y cadena 2 el valor hola de nuevo. Y la sentencia de asignación, la strcopy, lo que está haciendo es poner cadena 2 en cadena 1. Veamos el resultado. Entonces los primeros printf mostraban el valor de la cadena 1, que era hola, y después el valor de la cadena 2. Después que aplica la función, le pedimos de nuevo que muestre el valor de cadena 1 y muestra hola de nuevo. Es decir, está mostrando el valor de la cadena 2. O sea, destruyó, cambió lo que tenía cadena 1, reemplazó por el valor de cadena 2. Bueno, otra función es la concatenación de cadenas. ¿Qué hace esta función? Añade una cadena a otra cadena. Acá vemos el formato strcat. Tiene dos parámetros, una cadena origen y una cadena destino. Agrega el contenido de la cadena origen al final de la cadena destino. Acá vemos un ejemplo. Como en el código anterior, se generan dos cadenas, cadena 1 y cadena 2, a las que se le asigna un nombre y un apellido. Se muestran con printf el valor de las dos cadenas. Luego, con la función strcat, se concatenan estas dos funciones. Es decir, que el valor de cadena 2 se va a añadir al de cadena 1. Por eso después pedimos que se muestre el valor de cadena 1. Bueno, siendo los valores de cadena 1 Alan y el de valor de cadena 2 Turing, ¿cuál le parece a usted que puede ser el resultado? Bueno, después de ejecutar, lo que vamos a obtener es el valor de cadena 1 y 2, que eran previos a la función de concatenación, y después de la concatenación se pedía que muestre el valor de la cadena 1. Y podemos ver que efectivamente muestra la cadena 2 agregada a la cadena 1, con lo cual obtenemos en la cadena completa como Alan Turing. Bueno, otra función es la de comparación de cadena. Esta función devuelve un valor, o sea, toma como parámetro también dos cadenas que se van a comparar entre sí, cadena 1 y cadena 2, y fíjense, se asigna el resultado a una variable de tipo entera que va a tener un valor 0 si son iguales, un valor negativo si la cadena 1 es menor que la cadena 2 y un valor positivo si la cadena 1 es mayor que la cadena 2. Hay que tener presente que la comparación se realiza carácter a carácter, utilizando el valor decimal de cada carácter ASCII. Nosotros todavía no hemos visto, pero lo vamos a ver como último tema, la representación interna
de la computadora. Ahí vemos cómo se representa el texto. Una de las formas de representar el texto es con la cadena, con el código ASCII. Y el código ASCII tiene, acá en este cuadro vemos todos los posibles caracteres. Tiene los caracteres de control que nosotros ocupamos, decimos que la cadena termina con un carácter nulo, que es el decimal 0 en ASCII, como podemos ver al inicio de la tabla de caracteres ASCII de control. Después están los caracteres imprimibles, donde podemos ver que la letra A mayúscula tiene un valor decimal asociado. La letra S tiene otro valor decimal asociado. Y en el ejemplo que yo le mostraba anteriormente, queríamos saber cuál será el resultado de comparar la cadena que tiene Alicante con Sevilla. Entonces la comparación va a ser carácter a carácter. O sea, A va a comparar con el primer carácter de la cadena 1 con el primer carácter de la cadena 2. A es menor que S. Y sí, podemos comprobar que si la comparación es con el valor decimal, 65 es menor que 83. Acá también podemos ver que las letras en mayúscula no tienen la misma representación que la letra minúscula. Entonces acá vemos que la A tiene el valor decimal 97, con lo cual si comparamos la A mayúscula con la A minúscula, la A mayúscula es menor. Bueno, este es un código ejemplo que podemos ver también la asignación de un valor a cadena 1, Ana, a cadena 2, Ana María. Muestra los dos valores y compara estas cadenas. ¿Cuál va a ser el resultado que vamos a obtener de la comparación de cadena 1 y cadena 2? Ese resultado, un valor entero, fíjense que la variable resultado está definida como una variable de tipo entero. En este caso, debería devolver un valor negativo. Entonces, el valor de la cadena en el primer caso, cuando se ingresa Ana en cadena 1 y Ana María en cadena 2, el resultado es menos 1. Pero si ingresamos Ana en cadena 1 y Ana en cadena 2, el resultado es 0. Bueno, una función interesante es la función de longitud de cadena. ¿Qué es la longitud de cadena? La cantidad de elementos que contiene sin contar el carácter nulo. O sea, esta es una cadena de vocales que tiene 5 elementos. Pero fíjense que tiene un byte más porque en el almacenamiento, digamos, el número total de bytes físicos que va a ocupar una cadena en la memoria es igual a la longitud de la cadena más 1. Entonces, nosotros podemos calcular el valor de una cadena recorriendo la cadena con una instrucción repetitiva como while, como en este caso. Entonces tenemos una cadena que avanzando posición a posición podemos ir incrementando un contador. En ese caso, cuando la cadena llegó al carácter nulo, terminó el recorrido, sabemos que está en el final, con lo cual este while termina y va a devolver la longitud de la cadena. Pero ese mismo cálculo se puede hacer utilizando la función strlen, cuyo parámetro es una cadena y va a devolver un número entero que es la cantidad de caracteres que tiene. Este número, por supuesto, excluye el carácter nulo de terminación de la cadena. Bueno, acá vemos un ejemplo. Tenemos la asignación del nombre Ana María a la cadena 1 y después le pedimos a la variable cadena que se aplique la función strlen a cadena y nos va a devolver el resultado en la variable entera largo. Vamos a ver, ingresando Ana María, la longitud de la cadena es 9, o sea, la cantidad de caracteres que tiene. Bueno, todas estas funciones las van a ver en el práctico. Ana les hizo un video explicativo para cada caso, con lo cual
no tendrían que tener ningún problema. Bueno, otras funciones de tratamiento de texto que son interesantes son las de conversiones entre mayúscula y minúscula. Esta función toLower convierte un carácter a minúscula y toUpper convierte un dato carácter a mayúscula. Seguimos en el próximo video.